Voy a hablar un poco de cómo podemos desalojar, qué es desalojar, o qué significa. Desalojar algo que es sacarlo fuera, echarlo, quitarlo, desplazarlo, ¿verdad? El miedo y el temor. Hoy vamos a hablar cómo podemos desalojar el temor en nuestras vidas, ¿verdad? A mí me gustaría antes dar una pincelada de forma introductoria al hecho de cómo estamos compuestos, el ser humano cómo está compuesto. Nosotros tenemos un temperamento, evidentemente, y tenemos también un carácter. No es lo mismo el temperamento que el carácter. Podríamos decir que el temperamento tiene que ver con una inclinación biológica o genética, ¿vale? Y el carácter tiene que ver con una disposición psicológica. El Espíritu de Dios no tiene que tratar el temperamento, porque es algo, en este caso, biológico, genético, que está en nosotros, pero sí tiene que tratar el carácter. El carácter de la persona no tiene que ver solamente, evidentemente, con tener un carácter agrio, sino que hay muchos más elementos que conforman un carácter que tiene que ser, en este caso, tratado por Dios. Todos nosotros, en el trato de Dios, lo que Él está haciendo es tratando nuestro carácter, nuestras disposiciones psicológicas. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad lo que dice la ciencia médica, que así como uno piensa, siente y actúa. Entonces es importante entender qué es el temperamento y qué es el carácter. Lo digo porque es muy importante el tema del tratamiento del carácter por el Espíritu Santo de Dios para el tema del temor. Porque hoy vamos a hablar de eso, esto es introductorio, simplemente. El tema del temperamento tiene que ver, evidentemente, bueno, ya hubo en su día, se piensa, no es en este caso, se sabe a ciencia cierta, que Hipócrates fue un médico y también un filósofo que vivió pues, aproximadamente en 460 a.C., pero también hubo un buen discípulo de él, una vez que ella falleció, que fue en este caso Galeno. Galeno era también un médico, también filósofo, seguidor de este otro Hipócrates, ¿verdad? Pero este nació en el 130 después de Cristo y mucho tiempo pasó entre uno y otro, pero él era un fan y a ellos se le nombran como los padres de la medicina occidental. Los padres de la medicina occidental fueron los que hallaron el tema de la medicina occidental y trabajaban no solamente la parte fisiológica del cuerpo, sino también el aspecto de la medicina psicológica. Y ellos, en este caso Hipócrates, ya estaba trabajando, su tesis iba en función de que bueno, en el cuerpo había 4 elementos que eran fluidos, líquidos, ¿verdad? La sangre, la flema, la bilis rubia y la bilis negra, ¿vale? Y que el equilibrio de estos líquidos es lo que hacía que la persona tuviese salud. El desequilibrio de estos líquidos en el cuerpo era lo que enfermaba a las personas. Pues también sacaron la teoría de los temperamentos en cuanto a lo que yo te comento, al carácter, con el carácter de la persona. Sí, nosotros tenemos un temperamento que nos lo ha dado Dios, ¿vale? Y es bueno entender también un poco sobre los temperamentos porque a la hora nos puede ayudar a la hora de perfeccionarnos. Porque el temperamento lo que hace es que tengamos un conocimiento. El temperamento es para darlo a conocer. Sin embargo, el carácter es para tratarlo. Uno es formativo y el otro hay que tratarlo, como digo. Entonces, el carácter es muy importante conocerlo porque nos puede ayudar. Tú si sabes un poco del tema de esta tesis, digamos, médica, psicológica de estas personas que fueron llamados los padres de la medicina, ¿vale? Pues vas a ganar mucho a la hora de tratar contigo mismo, a la hora de intentar perfeccionarte. ¿Por qué? Porque el carácter de la persona, evidentemente, tiene virtudes y defectos. En esta tesis que ellos sacan del temperamento, va a sacar 4 temperamentos que tienen que ver con estos 4 líquidos que el otro había formado, pero que en el tiempo, pues también desde una perspectiva psicológica, médica, va a tratar el tema del temperamento, a la hora de tratar con los problemas psicológicos de la persona. Entonces el temperamento hay 4 temperamentos básicos, ¿vale? Que son el flemático, eso es bueno conocerlo, el sanguíneo, el melancólico y el colérico.
Explico un poquito. El tema del temperamento es bueno conocerlo, tu temperamento, porque está compuesto o es de virtudes y defectos. Entonces, a la hora de yo santificarme, a la hora de yo perfeccionarme en las cosas de Dios, es bueno que yo conozca cuáles son mis virtudes temperamentales y cuáles son mis defectos. Así yo puedo potenciar mis virtudes, tú puedes potenciar tus virtudes cuando las conoces y puedes intentar corregir, en este caso, digamos que el trato del temperamento nos corresponde a nosotros la labor de hacer. Y en relación con el carácter le toca, en este caso a Dios, Espíritu Santo, tratarlo y moldearlo para sacar un carácter equilibrado en nosotros. Pues bien, cuando tú conoces cuáles son tus virtudes, las puedes potenciar. Eso es bueno porque, y además también puedes conocer a las personas, si dominas bien los temperamentos, puedes saber cuál es el patrón principal y auxiliar de una persona, nada más verla hablar o moverse, ya sabes tú si es colérica, si es melancólica, si parece que es flemática o si es sanguínea. ¿Vale? Entonces, pues, ¿por qué? Porque conoces cuáles son las virtudes de cada persona y cuáles son los defectos. El defecto de un sanguíneo, por ejemplo, es que es como un niño que no quiere crecer. Entonces él interpreta la vida a través de la diversión. Ahí tiene que ser el alma de la fiesta. Conocerá gente que son así, el alma de la fiesta. Y si le quita la diversión, pues se deprime, porque él interpreta la vida desde su temperamento, a todo tiene que sacar una diversión. El flemático tiene que ver con una persona tranquila, que es la que no quiere problemas, ¿vale? Y no se mete en problemas. El melancólico tiene que ver con una persona perfeccionista, todo ordenado. El sanguíneo es todo desorden, se ducha y todo tirado. El melancólico es uno que todos los calcetines puestos, todo es ordenado, y el colérico lo pierde la ira, es irascible, ¿vale? Entonces, cuando tú conoces, tú puedes ayudarte a ti mismo a mejorar, evidentemente. Pero lo que yo quiero hablar es que el carácter lo tiene que tratar en este caso Dios, porque son las disposiciones. Yo decía hoy, bueno, pues qué importante Job, cómo Dios tuvo que tratar el carácter de Job, las disposiciones psicológicas, en este caso de Job. Es importante que nosotros nos dejemos, en este caso, trabajar con el Espíritu de Dios, nuestro carácter, que es lo que Él en este caso hace. Pues lo que yo quiero compartir hoy, ya de forma breve, tiene que ver con esto, un poco, porque es algo que tiene que ser corregido desde nuestro carácter. El temor y el miedo es algo que está en todos los seres humanos, forma parte de todos nosotros y está sujeto a situaciones, está sujeto a muchas cosas que hace que te pueda, en este caso, alterar, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que a través de corregir el temperamento, por el Espíritu Santo nosotros podemos mejorar a vencer el temor, podemos vencer el temor. El temor es una emoción que la usa Satanás, es una herramienta ultra mega usada por Satanás para atrofiarnos, para paralizarnos, para deshacer lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Tiene la capacidad de ponerle límites a que podamos ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tiene la capacidad de desenfocarnos. Cuando uno realmente tiene miedo y temor, ya sabéis, es una parálisis, es una angustia, es un temor, son muchas cosas las que se siente dentro del temor. Vamos a ver qué dice la palabra de cómo podemos vencerlo. Y para eso vamos a Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Si soy capaz de encontrarlo aquí. Él está hablando al Israel de Dios, evidentemente ahí.
Y él va a decir algo en el capítulo 41, como he dicho, versículo 10, al encabezamiento del capítulo va a decir que la providencia de Dios se basa en su omnipotencia. Sí, la providencia de Dios se basa en el hecho de que Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas. Y en el versículo 10 dice que no, ya Dios le dice a Israel que no tema. De alguna manera podemos recoger esta declaración, ¿verdad?, donde el Señor ya nos dice que no debemos de, pero eso no es fácil llegar hasta ahí. Eso hay que conquistarlo de alguna manera. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Bueno, por recibir esta palabra es una palabra que estimula realmente a confiar en Dios. Pero evidentemente cuando una persona está en temor, cuando una persona está con el miedo, lo que siente es un desenfoque, se desenfoca de la realidad con una parálisis. Así estaba, por ejemplo, los escuadrones de Israel frente a Goliat, paralizado por aquel problema. Si el miedo te paraliza frente al problema, nos paraliza frente al problema, e incluso nos bloqueamos, y es una angustia permanente que no nos deja vivir, que se convierte en un estrés, en una ansiedad, porque es un problema permanente en nosotros. Eso lo usa Satanás, y eso es algo que nosotros debemos, como decía yo en el encabezamiento, desalojar de nuestra vida. ¿Cómo podemos vencer el miedo? ¿Cómo podemos vencer el temor? Pues en Juan, vamos a Primera de Juan 4. Perfecto. Primera de Juan. Capítulo 4, versículo 18, me parece que es este. Dice, en el amor no hay temor. Recuerda que estamos hablando del temor, del miedo. Está diciendo que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí nos está diciendo de alguna manera que el amor tiene la capacidad de desalojar al temor en nuestra vida. Claro, aquí cuando Juan habla del amor, evidentemente está haciendo alusión a una afección del amor que es la misma que el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios hace alusión. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo no deja de ser. Evidentemente sabemos que el amor tiene algunas acepciones y sabemos que en este sentido es un amor perfecto, el perfecto amor. El perfecto amor evidentemente no se está hablando ahí del amor, en este caso, fileo, que es el amor que tiene que ver con la fidelidad, o no está hablando del amor astorgo, que tiene que ver con la amistad, no está hablando del amor eros, que tiene que ver en este caso pues con el amor romántico o en el matrimonio, sino que está hablando del amor perfecto. El amor perfecto es el amor ágape, el amor de Dios. El amor que dice la Escritura que ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. También vemos en el tema del fruto del Espíritu que el primer gajo del fruto del Espíritu precisamente comienza por ¿cuál? Por el amor. Así que el texto nos dice que el amor perfecto puede echar fuera el temor. Ahora, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Que lo que podemos ver de Dios en Jesucristo precisamente eran los atributos, en este caso, de Dios y las virtudes que le seguían a Él. Si de alguna manera nosotros quisiésemos materializar el amor, sabemos que Dios es amor, pero claro, eso no es tangible. Si nosotros quisiésemos materializar este tipo de amor, si quisiésemos ponerle cara, evidentemente todos vamos a pensar que ese amor perfecto está hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo.
Así que una relación adecuada con el Señor Jesucristo va a hacer que nosotros seamos capaces de desalojar el temor de nuestras vidas. No voy a avanzar más, simplemente hay 3 cosas que podemos hacer para eliminar el temor de nuestras vidas. La primera que podemos hacer, evidentemente, es orar a Dios. Tú habrás tenido la experiencia de que cuando has tenido un tiempo de amargura existencial por un problema o por la deficiencia de algo, por una enfermedad, cuando has tenido temor, cuando has tenido miedo y has acudido a Dios en oración, realmente uno ha alcanzado encontrar, en este caso, la paz. Así que mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Y esa paz es integral. No es una paz solamente para con Dios, sino es una paz también de espíritu a la hora de enfrentar las situaciones. David, ¿por qué venció a Goliat? Precisamente no tenía temor. David no temía. Yo estoy seguro que esa emoción de temor y miedo David no la tenía. Sí lo tenían los escuadrones de Israel, tenían miedo, estaban paralizados frente a Goliat, pero él no estaba paralizado. Él conocía a Dios. Él tenía una relación experimental con Dios. Por eso te digo, hermano, cuando nosotros tenemos en una relación con Jesucristo, ¿qué le dice Jesucristo a los discípulos cuando están en la barca y entran en un miedo? Estad tranquilos, soy yo. Es en nuestra relación con Dios donde nosotros podemos quitar el miedo, el temor de nuestras vidas. Podemos orar a Dios. Vamos al Salmo 27. Este es el fruto de lo que estoy diciendo. Tres cosas que podemos hacer hoy para vencer nuestros miedos. Orar a Dios tan pronto empieces a sentir miedo o ansiedad. Tan pronto empieces a sentir miedo o ansiedad, orar a Dios. Porque permanecer mucho tiempo en esa ansiedad, en ese miedo, como que no es apetecible. Es muy doloroso, muy angustioso permanecer por largo tiempo en una emoción persistente de temor y de miedo. Recuerda que Satanás usa mucho esto para deshacer la obra de Dios en nosotros y atrofiarnos y paralizarnos. En el Salmo 27 lo vemos, la lectura, vemos que David, o en este caso el salmista de turno, Salmo 27 creo que es David, Salmo 27, es un himno de confianza en Dios. Sí, cuando tú tienes una relación, cuando tú, el perfecto amor está en sintonía, estás en sintonía con el perfecto amor, hemos dicho que le hemos puesto rostro, digamos, ¿verdad? Lo que aflora en nosotros es una confianza en el Señor. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? Temeré. ¿De quién temeré? Sí, lo pone en la interrogación, está diciendo, ¿de quién voy yo a temer? Sí, Dios es mi luz. Recuerda que el enemigo va a hacerlo siempre a querer hacer que nosotros estamos ¿qué? Solos. ¿Dónde está tu Dios? Es el juego psicológico en el que Satanás nos mete. Recuerda que Jesús estuvo en Getsemaní en una presión demoníaca y en una tensión espiritual, porque el temor le había invadido. Él sabe a lo que había venido a hacer. Sin embargo, él llegó a decir, si es posible, sabiendo todo lo que estaba implícito en su muerte redentora, él llegó a decir, por el miedo, le había desenfocado. Por eso te digo que es capaz de desenfocarnos y de atemorizarnos y paralizarnos e incluso hacer que desistamos. Yo siempre he preguntado, Jesús estuvo en una tensión psicológica tremenda, no solamente en una presión satánica,
sino en una tensión psicológica terrible. La amargura, el dolor, la ansiedad, el estrés que Jesucristo estaba sufriendo en ese momento, le llevó incluso a decir, si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando él había dicho desde la eternidad, he aquí, en el libro del Nuevo está escrito, el hacer tu voluntad me ha agradado, he aquí, yo voy, y se ofreció para morir en sacrificio. Y durante su ministerio tuvo claro que su fin era llegar al Calvario en Jerusalén y morir crucificado. Pero de alguna manera el temor lo invadió. De alguna manera el miedo le llegó y estuvo tentado. Por eso le digo que el miedo y el temor es algo que debemos apartarlo de nuestra vida, hermano, lo más rápido posible. Y es el perfecto amor, lo que dice en Juan, que echa fuera el temor. Y el perfecto amor de Dios es la persona de Jesucristo. Es la imagen visible de Dios invisible, la manifestación del amor. Así que dice ahí, ¿de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, estado ansiolítico, estado de turbación, se juntaron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí. Estas palabras surgen de una confianza firme en Dios que va deshaciendo el temor, lo va eliminando. Y dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Amén? Así que tenemos la herramienta de la oración. Nada más empieza a tener angustia, ansiedad por un problema, debemos de acudir al Señor rápidamente y encontrar en Él la paz que sobrepasa todo entendimiento. No se puede entender como una persona en un estado tal puede respirar paz. Sí, porque el perfecto amor puede echar, en este caso, como hemos dicho, el temor y el miedo de nuestra vida. Lo segundo que podemos hacer, hermano, y debemos de hacer, es hablar con un hermano en la fe sobre tu miedo y pedirle que ore por ti. Amén. Esa es una práctica también muy importante. Cuéntale a alguien, en este caso, que te sea de confianza o que tú lo entiendas maduro, o al ministerio, al pastor, al diácono. Hermano, tengo este problema y tengo miedo, tengo temor ante el porvenir incierto, o que ha venido esta enfermedad de golpe a nosotros, no sabemos cómo digerirla, estoy ahora mismo asustado, temeroso, ora por mí, hermano. Yo reconozco que yo soy una persona que no suelo hacer eso, pero la Escritura me enseña que eso es bueno que lo haga. El otro día lo hizo él conmigo, ¿sí? Me dijo, ¿me permite que ore por ti? Antonio también lo practica. Yo soy muy poco dado a practicar eso, pero es verdad. Ni siquiera tampoco a pedir, no me verás a mí decir, hermano, ora por mí, hermana, ora por mí. No me verás a mí. Y no es una virtud eso es un defecto. ¿Vale? Es bueno. Dios oye la oración de sus santos, amén. Dios puede oír tu oración por mí y puede orar. Y puede orar en este caso. Pero es importante, en Santiago vamos a ver esto. Capítulo 5, versículo 14. Habla con un hermano sobre tus miedos y pídele que ore por ti. Y aquí en Santiago vamos a ver algo importante, que lo unja con aceite. Es una práctica. A la última persona que yo vi hacer eso fue aquí. No, aquí no. Estuvo aquí, pero fue en el salón de actos de Interjoven, ahí. El hermano Pablo de Macedonia. Había una hermanita que vino aquí el primer día de culto inaugural que tuvimos, que se sentó aquí. Ella dijo en oración, ¿tú sabes cuánto yo necesitaba esto? ¿Sabéis quién era? ¿Conocéis? Loli, ¿no? Sí, que tenía un problema en el ojo. Sí. Pues vino allí, estaba hablando con nuestro hermano Pablo de Macedonia y le dijo que orara por su vida, por su no sé qué, y por mi ojo, que lo tengo mal. Entonces el hermano Pablo hizo así, cogió un poquito de aceite, ¿verdad? Y le ungió el ojo, como nos dice aquí en este caso, ¿no? Pero aquí lo que nos viene a decir es que seamos también de este tipo de personas que no te guarden las cosas para ti solo, sino que pidas, solicites la intervención en oración de un hermano por tu vida, porque Dios puede responder esa oración y puedes en este caso orar y quitar tus miedos en ese momento. Santiago capítulo 5, versículo 14. Quien lo tenga que lo lea, por favor.
está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Sí, nos recomienda la Biblia que si tenemos un problema, si tenemos miedo, temor por la enfermedad o por cualquier otra cosa, que es bueno solicitar de los hermanos que generen una confianza, evidentemente, pues que oren por ti. Así que yo quiero empezar a practicar esto mucho más y te aconsejo que si tú ya lo haces, pues que sigas en este caso haciéndolo, que oren por ti. Y por último debemos de recordar todas las veces que Dios nos ha protegido. Otra cosa es tirar de memoria y recordar todas las veces que el Señor ha obrado en mi vida. Esto es poderoso. Me acordaré de los días del Jordán, dice el salmista. En un estado de miedo, de temor, de ansiedad, de estrés, Él dice, me acordaré de los días del Jordán. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él hacía obras antaño y sigue haciendo las mismas obras, en este caso, en nuestro tiempo. Así que debemos de recordar que Dios es fiel. Jeremías 33, versículo 3. Y que Él siempre va a seguir siendo fiel para con nosotros. Jeremías 33, versículo 3. ¿Qué dice? Jeremías 33, versículo 3. Sin miedo. Clama a mí y yo Te responderé. parece que son cosas sencillas de escuela dominical, pero son verdades que a lo mejor no lo hacemos. Amén. Y el poder de esto está en su praxis. El poder de esto está en su praxis. Debo de rápidamente acudir a Dios en oración, porque es la manera en la que el Espíritu Santo, a través de la palabra, va a obrar. Hemos leído el Salmo 27, es palabra de Dios, amén. El Espíritu Santo es el que trabaja el ámbito de nuestros miedos, evidentemente, y usa la palabra de Dios. Podemos decir que la palabra de Dios es el medicamento perfecto que el médico divino usa, en este caso, para quitar, psicológicamente hablando, nuestros miedos y nuestros temores. Porque esa es la obra del Espíritu Santo, porque eso tiene que ver con una emoción de nuestro carácter, tiene que ver con el carácter, una disposición psicológica. Tenemos que ser tratados desde esta perspectiva por el Espíritu de Dios. Jeremías 33:3 dice eso: clama a mí y yo, y te enseñaré grandes cosas. No se está refiriendo aquí que te voy a dar una visión como la de Juan en la isla de Paz, no. Ese mostrarte tiene que ver con me manifestaré a ti. Me voy a manifestar extraordinariamente a ti. Es una obra personal contigo. Te voy a mostrar cosas ocultas que tú no conoces. Es una experiencia espiritual del Espíritu de Dios con nosotros mismos, produciendo sanidad, produciendo restauración, produciendo renuevo, produciendo en este caso lo que necesitamos para que podamos desplazar, desalojar el miedo de nuestras vidas. Amén. Habían personas que en situaciones que generan miedo y temor no temían. He hablado de David frente al Goliat. Tú vienes a mí en el nombre de él, yo vengo a ti en el nombre de él. No tenía miedo. No es que estaba temeroso y fue a pelear temeroso. No. Ni tampoco Eliseo cuando se levantó aquella mañana con su siervo y miró y vio que estaba rodeado de enemigos. El siervo sí manifestó miedo y temor. ¡Ay, Señor! Pero él dice: Señor, abre sus para esa capacidad de sobreponerte a los miedos y temores, evidentemente viene de tener una relación con el perfecto amor. Recuerda que cuando dice el perfecto amor es afuera él, Temor. Y cuando hablamos del perfecto amor estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque uno de los atributos que él manifestaba de Dios era la capacidad de amarnos hasta el punto de entregarse en una cruz. Así que aunque sea cosa de escuela dominical, hermano, yo te aconsejo que sigas practicándolo si no lo haces, y si no tienes la costumbre de hacerlo, hazlo. No te quedes con el temor, no te quedes con el miedo, llévalo a Dios
llévalo también a un hermano que te requiera confianza, evidentemente, y recuerda que no ha sido la única vez en la que tú te has encontrado en una situación de miedo, de temor, y Dios, o de peligro, y Dios te ha sacado de ello. Amén. Porque habrás visto que eso ha ocurrido en tu vida, como Dios te ha sacado de situaciones, en este caso, peligrosas. Así que esta es la palabra, la reflexión para esta tarde, se hace en este caso tarde. Recuerdo, si quieres aprender sobre el temperamento para ayudarte a ti misma a conocerte mejor y poder entrar en una dimensión de seguir perfeccionándote, bueno, pues tanto Antonio como yo, o él puede preparar en este caso sobre los temperamentos y averiguar cuál es el tuyo. Yo creo que soy flemática, o yo creo que soy colérica, irascible, o yo creo que soy sanguínea, porque eso me gustan las fiestas, nada más que me gusta. Entonces es muy bien. Y mis defectos, pues un defecto por ejemplo, del sanguíneo, ¿cuál sería? Un defecto del sanguíneo es que, como un niño que no quiere crecer, siempre está haciendo cosas es una persona mayor que está encerrado en una actitud de niño. Eso te crea un montón de problemas, evidentemente. La actitud de un colérico, que en este caso es una actitud negativa, en este caso que es irascible, nos pierde. Yo soy colérico, melancólico. Yo soy colérico de patrón principal y melancólico de patrón auxiliar. No soy sanguíneo ni flemático, evidentemente. Y puedo conocer de primera mano la impronta, el patrón principal a mejor de tu vida, un poco. Puedo equivocarme, pero ahí está en la teoría y el estudio, y son muy certeros. Pero es bueno conocerlo. Se puede preparar un estudio de los 4 temperamentos y dar bien los temperamentos y luego explicar las virtudes y defectos de cada uno y encuadrarnos cada uno en nuestro temperamento. Eso es muy importante también. Y luego recuerda, en el carácter, recuerda que eso lo tiene que tratar Dios. Por eso en la escuela de Dios tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Y eso es muy importante, porque esas disposiciones psicológicas tienen que ser corregidas o equilibradas, llámalo como quiera. Es un equilibrio psicoemocional que el Espíritu Santo quiere tratar en nuestra vida, porque estamos espiritualmente, desde esa perspectiva, desequilibrados psicoemocionalmente hablando. Y en el trato del Espíritu encontramos esa perfección, digamos, en nuestro carácter. Yo quiero que el Espíritu Santo siga trabajando mis miedos y mis temores, que siga trabajando en mí, evidentemente. Yo quiero seguir sintiendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento en ciertas situaciones, tener un compendio, un entendimiento de la verdadera vida para no tener miedo ante la muerte. Nosotros no deberíamos de tener miedo ante la muerte, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos el perfecto amor, porque el perfecto amor lo engloba todo, hasta el entendimiento de la salvación, no debemos de temer la muerte. Sabemos que al cerrar los ojos aquí, los vamos a abrir en la gloria de Dios, hermano. Amén. Pablo no decía esas palabras. El fruto de para mí el morir es Cristo. Estaba bajo la experiencia de haber visitado aquel lugar. Y cuando vio aquello que te espera a ti, a mí, donde están todos los santos hermanos que duermen en Cristo, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir. Es que es una realidad que el morir es ganancia para nosotros, pero eso lo entendemos nosotros, que tenemos una relación con el perfecto amor. No tememos a la muerte, tal vez a cómo vayamos a morir, eso sí, si va a ser dolorosa la muerte, pero yo no temo, yo sé de quién soy y a dónde voy, igual que tú. Amén. Amén. Y esa es nuestra victoria, que el Señor ha vencido la muerte y el Hades, y tenemos salvación y vida eterna. Así que no tememos a la muerte, sino que sabemos que la muerte es el tránsito de la vida, es parte de la vida, nacer y morir, pero es también el tránsito a la verdadera vida eterna que vamos a tener en Cristo Jesús. Porque el perfecto amor echa fuera Él temor. El perfecto amor engloba incluso, como ya he dicho, nuestra relación con Cristo. El perfecto amor de Dios, el que está en nuestros corazones, echa fuera el temor. ¿Qué dijo Habacuc? Oh, enemiga mía, no te alegres de mi mal, porque aunque caí y aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Amén. Entonces, cuando nosotros sabemos estas cosas, el temor huye de nosotros.
Y la intentona de Satanás de usar esta emoción para amargarnos la vida, la existencia, y hacer que perdamos el enfoque para paralizarnos, atrofiarnos y destruirnos, se va fuera, se va fuera. Pero recuerda que la emoción del temor y el miedo es una emoción que Satanás usa mucho, en este caso para deshacer la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Donde trabaja Dios, trabaja paralelamente Satanás. En tu vida, paralelamente, hay uno que está intentando trabajar para que la obra de Dios no se complete en tu vida y en mi vida. Y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque nuestra lucha no es carne ni sangre, sino que es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra principados y potestades de las tinieblas. Amén. Así que cultiva tu relación con el perfecto amor de Jesucristo y recuerda estas tres cosas que debemos hacer rápidamente cuando entramos en una situación de ansiedad o de temor o miedo. Rápidamente acudir a Cristo en oración, al Señor en oración. Segundo, cuando veas a un hermano que te inspire confianza y demás, pues hermano, tengo esto, tengo miedo, antes por venir incierto, no me encuentro bien ahora mismo, necesito que ores por mí. Y el hermano, con conocimiento de tu causa, va a orar por ti al Señor, creyendo uno y otro que el Señor puede orar y tratar tus miedos y temores y también huir por medio de la oración. Y en tercer lugar, pues confiar evidentemente, recordar que Dios es fiel, fiel y que sus promesas son sí y amén. Y que yo he tenido en mi vida, a lo largo de mi existencia, pues unas pocas de veces la experiencia de comprobar su fidelidad y que Él nunca nos va a llevar a un sitio donde no nos pueda alcanzar y que siempre Él va a estar ahí. Por eso en el 41:10, que era el texto que habría, ¿verdad? Dice, no temas porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré con mi diestra y te sustentaré con mi diestra de justicia. Tenemos que tomar las promesas, la fidelidad de Dios en nuestra vida. Todo esto combate contra la intentona de Satanás, en este caso de destruirnos. Por lo que quiere es eso, precisamente destruirnos. No lo vamos a dejar, lo vamos a reprender en el nombre de Jesús, o decir mejor que Dios reprenda la obra del enemigo. Amén. Pues nos ponemos de pie, hermano, y oramos.